Cordial saludo. Gracias a nuestros seguidores del canal del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana MIAPIC. Este video es el último video de la serie Gran Tribulación 70 después de Cristo. La profecía de Daniel de las 70 semanas es una de las grandes pruebas de que Jesús es el Mesías. Es una de las profecías más claras para detallar la obra del Mesías. También es una predicción sobresaliente del juicio final de Dios sobre Jerusalén y el templo. La semana final, la semana número 70 de Daniel 9, es el corazón de este mensaje profético. En videos anteriores vimos pruebas de que esta semana se cumplió entre el año 26 y el año 33 después de Cristo. La muerte de Jesús por nuestros pecados ocurrió en la misma mitad de estos años, en el año 30 después de Cristo. Vimos además pruebas de que el desenlace final de esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos destruyeron a Jerusalén y el templo. El capítulo 9 de Daniel ha sido total y maravillosamente cumplido. El futurismo dirá que no es así. La interpretación futurista dice que la semana final de Daniel todavía está en algún tiempo en el futuro. Según la interpretación futurista, el reloj profético de Dios siguió funcionando sin fallar por 69 semanas, es decir, 483 años. Luego, de forma repentina, el reloj se detuvo y no ha dado un solo paso adelante desde entonces. Otra metáfora que se usa frecuentemente es que nuestra época presente de la Iglesia está en un paréntesis o una brecha. El futurismo reclama que el plan profético mayor de Dios por todas las edades se relaciona con el Israel físico en la tierra física. Dicen que cuando los judíos rechazaron a Jesús, Dios detuvo estos planes para Israel e instituyó la iglesia. En su libro El rapto, que fue un bestseller, Hal Lindsey escribe, abro comillas, Dios obviamente detuvo el reloj profético después que había marcado 483 años, puesto que Israel falló al no aceptar a su Mesías y lo cortaron al crucificarlo. Dios paró la cuenta regresiva 7 años antes de completarla. Durante el consiguiente paréntesis en el tiempo, Dios ha cambiado su enfoque hacia los gentiles y creó la iglesia. Cierro comillas. Estas declaraciones, las de Lindsey, son muy preocupantes. Él indica que cuando los judíos crucificaron a Jesús, Dios tuvo que cambiar sus planes. Y un paréntesis breve que haré aquí es con relación a que esta enseñanza es acerca del teísmo abierto. Y es que el teísmo abierto enseña que Dios no ha predestinado nada. Dios no ha establecido nada desde la eternidad. Según el teísmo abierto, Dios aprende de los hombres. En este caso, supuestamente Dios aprendió de Israel y le tocó obligatoriamente que cambiar sus planes porque seguramente nunca pensó que Israel le iba a fallar. Pero esto no es así.
El artículo de David Bone continúa diciendo, esto quiere decir que el ministerio de Jesús fue un fracaso, que Jesús no logró hacer lo que vino a cumplir en la tierra. En otras palabras, Hall Lindsey dice que el reino milenario para los judíos había estado en la plataforma de lanzamiento por 483 años sin ningún problema. Faltaban solamente 7 años, cuando de repente Dios tuvo que detener la cuenta regresiva. El plan de Dios para los judíos se puso en espera y ha estado en espera por más de 1900 años. Este concepto es una de las piedras fundamentales del sistema futurista, también conocido como dispensacionalista. Además, el futurismo dice que Dios no puede seguir con sus planes relacionados con Israel mientras la iglesia de Jesús permanezca en el mundo. El futurismo dice que el rapto tiene que suceder antes de que el plan profético de Dios pueda encaminarse nuevamente. Hall Lindsey lo explica de esta manera. Abro comillas. El Señor raptará a los creyentes que pertenecen a la iglesia antes del comienzo de la semana 70 de Daniel. Cierro comillas. Después de sacar a la iglesia de en medio del mundo, dice el futurismo, Dios entonces puede reanudar su trato con los judíos por 7 años más y así completar la semana final de Daniel. El futurismo llama a este periodo de 7 años la tribulación. Daniel 9 es el único texto ofrecido por el futurismo para apoyar su idea de que la tribulación será por 7 años. Hall Lindsey escribe de, abro comillas, este periodo que durará 7 años. Los estudiantes de la profecía comúnmente han llamado este tiempo la tribulación. El profeta Daniel da la estructura para la era de la tribulación en Daniel 9, versículos 24 al 27, cierro comillas. Existe una pequeña variación de la interpretación futurista que dice que el periodo de 7 años no comienza exactamente en el rapto, sino poco después del rapto, cuando el anticristo firme un pacto con Israel. Hablando de este pacto entre el anticristo e Israel, Tim LaHaye dice, la firma del mismo gatillará el reloj profético de Dios y de ahí en adelante a la raza humana le quedarán solamente 7 años sobre la tierra. Cierro comillas. Hablando del mismo pacto en el comando tribulación, dejados atrás número 2, LaHaye y Jenkins ponen estas palabras en las bocas del comando tribulación. Abro comillas. El pacto de los 7 años señala en realidad el comienzo del período de 7 años de la tribulación. Pero una vez que acontezca, el reloj empieza a moverse hacia la instalación que hace Cristo de su reino en la tierra. Cierro comillas. El futurismo está diciendo que hasta el rapto y la firma del pacto después del rapto, el reloj profético de Dios está detenido. Para entender la importancia de este asunto, al criticar la serie Dejados atrás, uno tiene que reconocer que la serie completa está basada sobre esto. La trama completa se basa en esta presunción futurista. El reloj de Dios se detuvo mientras Jesús estaba en la tierra la primera vez, y el reloj comenzará a funcionar poco después del rapto. Si el detenimiento
del reloj de Dios es de hecho una teoría sin pruebas, entonces no hay ningún fundamento bíblico para la serie dejados atrás. La interpretación futurista dice que ninguno o solamente una porción de los 6 asuntos mencionados en Daniel 9:24 se cumplieron en la primera venida de Jesús. Dice que Jesús tiene que regresar para cumplir completamente Daniel 9:24. El futurismo enseña que la iglesia no es el reino, que Israel sigue siendo la nación escogida de Dios y en la edad milenaria habrá un futuro reino terrenal judío que comenzará después de la tribulación. En pocas palabras, la interpretación futurista coloca la mayoría de la profecía de Daniel de las 70 semanas en la misma categoría que coloca la mayor parte del libro de Apocalipsis y la mayor parte de la profecía bíblica en algún tiempo de nuestro futuro. Según el futurismo, el rapto tiene que suceder antes de que la mayor parte de la profecía bíblica pueda comenzar a cumplirse. Los planes de Dios en el presente están en espera. El dispensacionalismo futurista premilenarista es el único método de interpretación de la profecía que mantiene una teoría de paréntesis, brecha, reloj detenido. Es también el método que tan fuertemente afirma que la interpretación literal es la roca de fondo de su sistema. El futurismo dice que las profecías del viejo pacto acerca de Israel tienen que ser interpretadas literalmente. ¿En verdad pueden sostener una interpretación literal? Hay que mantener en mente que la profecía de las 70 semanas es uno de los textos proféticos principales que trata con Israel. ¿Cómo aplica el futurismo el principio de interpretación literal a la profecía de las 70 semanas? Primeramente, el futurismo reclama que días representan años. La interpretación historicista está de acuerdo. Sin embargo, esto no es una interpretación literal. El futurismo enseña que una vez que se convierten en años, 483 días representan 483 años literales, desde la orden de reconstruir a Jerusalén hasta la llegada del Mesías. La interpretación historicista está de acuerdo. El futurismo reclama que los últimos 7 años son 7 años literales. La interpretación historicista también está de acuerdo. Sin embargo, el acuerdo se acaba completamente en este punto porque el futurismo coloca una gran brecha de tiempo entre los 483 años y los finales 7 años. ¿Está de acuerdo esta brecha con el método literal de interpretación? Considere lo siguiente. La profecía predice 70 semanas. Una semana tiene 7 días. 70 veces 7 son 490. Daniel 9 es una profecía acerca de 490 años. Sin embargo, el futurismo detiene la profecía en 483 años e interpone más de 1900 años reclamando que los últimos 7 años todavía están en el futuro. Casi 2000 años de espacio, casi 2000 años intercalados. Estos
son más de 4 veces el total de 490 años que sí son el tema de la profecía en Daniel. Para que fueran números literales, Daniel hubiera dicho: 350 semanas están determinadas. 350 es el número aproximado de semanas necesarias para finalizar la profecía temprano en el siglo XXI. Sin embargo, Daniel no registró 350 semanas. Él, claramente inspirado por el Espíritu Santo, registró 70 semanas están determinadas. El futurismo sencillamente no es tan literal como trata de hacernos creer. En efecto, el futurismo afirma que 70 es igual a 350, a pesar de que nunca lo expresarían de esta manera. Pero la interpretación historicista afirma que 70 semanas es igual a 70 semanas. El concepto de un reloj profético en sí es una figura, y de hecho una figura que nunca se encuentra en las Sagradas Escrituras. ¿Qué pasó con este reloj? ¿Por qué se detuvo? ¿Falló? ¿O fue un artefacto de engaño? ¿Cuál es la respuesta? Dicho de otra manera, ¿sabía Dios que el reloj pararía o no lo sabía? Ninguna de las posibilidades nos agrada. Según el futurismo, por más de 1900 años, Dios no ha reparado su reloj. De todos modos, ¿qué pasó? ¿Cuál escenario está usted dispuesto a defender? Primer escenario: el reloj tenía defectos y falló. No funcionó bien. Dios no sabía que iba a fallar y no tenía poder para remediar la situación. El reloj paró. Dios no tenía control sobre él. Esto es teísmo abierto. En el teísmo abierto, la enseñanza es que Dios, vuelvo y repito, no conoce el futuro. Dios solamente va estableciendo el futuro en la medida en que Él supuestamente ve cómo las personas actúan, para así poder entonces Él determinar el futuro. Pero esto bíblicamente no es cierto. Segundo escenario: se fabricó el reloj para engañar. Dios sabía que iba a parar, pero no quería arreglarlo. Dios permitió que el reloj funcionara por un tiempo, como un reloj confiable, sabiendo desde el principio que era un producto defectuoso. ¿Con cuál escenario podrá usted vivir? Cuando considere seriamente las implicaciones, es ridículo decir que el reloj profético de Dios no funcionó bien o que Dios se equivocó en cuanto a su reloj profético. ¿Fue una sorpresa para Dios? Para los teístas abiertos y para el futurismo, sí. Dios fue tomado por sorpresa. ¿O sabía Dios que su plan fracasaría, pero era una víctima indefensa? ¿O acaso fue el plan de Dios engañar a los judíos? ¿O será que Dios no sabía que los judíos finalmente terminarían rechazando a su Mesías? Alguien ha explicado lo absurdo que es la teoría del paréntesis de esta manera. Piensa en lo siguiente: usted planifica un viaje, en este caso, de Los Ángeles a Chicago. Cuando sale de Los Ángeles, ve un rótulo con la inscripción: Chicago, 70 kilómetros. Usted viaja por 69 kilómetros y ve otro rótulo que señala hacia atrás
con la inscripción Los Ángeles, 69 kilómetros, y señala adelante con la inscripción Chicago, 1 kilómetro. Debajo de eso hay una línea en letra pequeña que dice más 2000 kilómetros. ¿Quién creería tal escenario? ¿Será posible que eso suceda, en este caso, en las carreteras de los Estados Unidos? He aquí otra manera de considerarlo. Se toma una regla, se le corta el último centímetro, se une el centímetro con la otra parte de la regla con un elástico. Ahora tenemos una regla nueva. Estire el elástico un poquito o mucho según su antojo. Ahora, esta regla es una regla muy literal. Consiste de 99 centímetros literales, más 1 centímetro literal para un total de 100 centímetros. De hecho, es una regla muy literal, ¿verdad que sí? Pero, ¿y qué ¿y qué hay con el elástico que se encuentra en el medio? No importa, todavía es una regla buena, ¿verdad que sí? Con los 100 centímetros completos, ¿quisiera usted hacer negocios con el dueño de esta regla o tal vez comprarla? Aquí el escritor David Bone Elliott está hablando de una experiencia que le sucedió en Guatemala y él escribe lo siguiente: cuando este servidor estuvo en Guatemala, enseñaba una clase bíblica semanal a un joven en su hogar. Puesto que conocía mucho de la Biblia, las preguntas proféticas siempre salían, incluyendo Daniel 9. Un día, dice David, le preguntó a este joven: Julio, ¿qué pensaría si yo le pidiera prestado a usted 1000 quetzales, es decir, la moneda nacional de Guatemala? Yo prometo pagarle en 8 semanas. Cuando pasen las 7 semanas, vengo y le digo a usted: Julio, hay un asunto pequeño que no le mencioné. Entre la 7ª y la 8ª semana de nuestro acuerdo hay un espacio de 10 años. ¿Qué pensaría de mí? Sin titubear, Julio César dijo: usted sería un estafador. Volviendo al artículo, con estos ejemplos en mente, el rótulo de falso kilometraje, la regla falsa y el estafador, es fácil ver que el método futurista de tratar con las 70 semanas va mucho más allá de una cuestión de lo literal o lo figurativo. No hay ningún simbolismo que pueda convertir 70 semanas en 350 semanas o convertir 490 años en 2450 años. No hay ninguna interpretación figurativa que puede aceptar una brecha en una profecía de tiempo. Si es una profecía de tiempo, es una profecía de tiempo. Colocar una brecha en ese tiempo sería simplemente falsificar la profecía. Sí, hay justificación bíblica para que un día represente un año. No, no hay ninguna justificación bíblica para convertir 70 en 350. Hay justificación bíblica para brechas, de brincar de un evento a otro en algunas clases de profecía. No hay ninguna justificación para una brecha en una profecía de tiempo. Colocar una brecha en una profecía de tiempo es destruir la misma profecía. El tiempo predicho es inválido. ¿Recuerda usted que fueron los apóstoles,
no el mismo Jesús que pensaban que todo se había detenido cuando su maestro fue crucificado? Jesús luego tuvo que aparecérseles a ellos, no solo para probar su resurrección, sino para probar que nada se había detenido. Jesús dijo que todo estaba a tiempo, exactamente como Dios había profetizado. Así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ningún reloj se detuvo, ningún plan cambió, Dios no improvisó nada, ningún paréntesis fue introducido. Todo estuvo exactamente a tiempo, como está escrito. 70 semanas son 70 semanas y 490 años son 490 años. El futurismo inserta varios conceptos en la profecía de las 70 semanas que sencillamente no están ahí, como los siguientes. 1. El anticristo hará un pacto con los judíos por 7 años. 2. Estos 7 años serán llamados la tribulación. 4. A la mitad de los 7 años, el anticristo quebrantará este pacto y hará cesar los sacrificios. 5. Jerusalén y el tercer templo serán destruidos. Sin embargo, una lectura cuidadosa de Daniel 9, desde el versículo 26 y 27, revela que ninguno de estos conceptos se menciona. No hay ninguna tribulación, no hay ninguna segunda reconstrucción del templo, no hay ninguna segunda restauración de sacrificios, no hay ningún anticristo que hace un pacto con los judíos, no hay ningún quebrantamiento de tal pacto y no hay nada de 2 destrucciones de Jerusalén. Ninguna de estas cosas es profetizada. Más bien, son ideas que el futurismo ha insertado en el texto. Son ideas que se presumen son verídicas. El texto luego se lee con estas presunciones en mente. Leer el texto sin presunciones resulta en un entendimiento muy diferente de lo que Daniel profetizaba. Además, el futurismo intenta imponer un orden a los eventos en el texto que no es justificado. El futurismo dice que las cosas tienen que suceder en el orden en que son mencionadas. Muchas veces esto puede ser el caso, pero no necesariamente es así. En la profecía de las 70 semanas, el futurismo nota que 4 cosas son mencionadas en el siguiente orden. 1. Las 69 semanas. 2. La muerte del Mesías. 3. La destrucción de Jerusalén. Y 4. La semana 70. Basado en esta lista, el futurismo reclama que estos 4 eventos tienen que tomar lugar en el orden dado. Una vez que el futurismo descubrió una brecha de 40 años, no vio ningún problema con estirar la brecha de 40 años para convertirla en 2000 años. Sin embargo,
Tal argumento, basado en el orden en que se escribieron las cosas, sencillamente no es una regla sólida de interpretación de la Biblia o ninguna otra clase de literatura. La historia y la profecía, predicción de la historia, frecuentemente presentan los eventos fuera del orden cronológico. Para ver un ejemplo bíblico, lea la gran profecía mesiánica en Isaías 53, desde el principio hasta el final. Cualquier persona puede ver numerosas declaraciones que están fuera de un orden cronológico. Cuando cualquier texto claramente indica que un evento sigue a otro, entonces ese orden tiene que ser aceptado. Sin embargo, cuando indicaciones claras están ausentes, es posible que podamos descubrir o no el orden cronológico de los eventos. En realidad, no es necesario buscar más allá de Daniel 9 para mostrar que tal argumento de orden no puede probar nada por sí mismo. Note el orden de las cosas en el versículo 25. 7 semanas se mencionan de primero, después 62 semanas y 3 la edificación de la plaza y el muro. Téngalo presente, por favor. Ni el futurismo ni ningún otro punto de vista reclama que este orden de palabras prueba que los eventos tendrían lugar exactamente en el 1, 2, 3. Todo creyente con conocimiento, incluyendo los futuristas, está de acuerdo de que la edificación de la plaza y el muro tomó lugar durante las primeras 7 semanas, siglos antes de Cristo. No tomó lugar después de las 62 semanas, que hubiera sido en el tiempo de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado para no poner ideas en el texto que sencillamente no están allí. La interpretación futurista dice además que no todos los asuntos listados en Daniel 9:24 fueron cumplidos durante la primera venida de Jesús. Por lo tanto, el cumplimiento tiene que tomar lugar en algún tiempo en nuestro futuro. Por esta razón, el futurismo dice se requiere un paréntesis entre las semanas 69 y la semana 70. El argumento se presenta de esta manera, tomando el segundo asunto de Daniel 9:24 como un ejemplo. La profecía dice, poner fin al pecado. Puesto que todavía hay pecado en Israel, la profecía no se cumplió y no se cumplirá hasta el milenio. Como respuesta a este ejemplo de enseñanza futurista, considere un texto paralelo. Juan el Bautista afirmó, «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Si imponemos un cumplimiento absoluto sobre las bellas palabras de Juan como el futurismo impone un cumplimiento absoluto sobre Daniel 9:24, entonces tenemos que decir que las palabras de Juan no se cumplieron en el Calvario. ¿Por qué? Porque todavía hay pecado en el mundo. ¿Quién se atrevería a enseñar tal cosa? Una gran parte del artículo, el tiempo de los judíos se ha acabado, el cual ya presentamos en video, demuestra cómo es que cada uno de los 6 asuntos de Daniel 9:24 se cumplieron durante la primera venida de Jesús a la tierra. Así es, los 6 asuntos de Daniel 9:24 se cumplieron durante la primera venida de Jesús a la tierra. Numerosos textos del Nuevo Pacto se citan para probar su cumplimiento.
El versículo 24 claramente dice que los 6 asuntos se cumplirían durante las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar con las prevaricaciones y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Según esta profecía, 6 asuntos importantes tenían que cumplirse dentro de las 70 semanas, 490 años. Sin embargo, el futurismo coloca el cumplimiento de algunos o todos los 6 asuntos fuera de las 70 semanas. La idea es que una brecha es necesaria entre la semana 69 y la semana 70 para que lo que no se cumplió durante las 69 semanas se pueda cumplir en una futura semana 70. Sin embargo, nuevamente, un estudio cuidadoso de la propia enseñanza del futurismo demuestra que algunas de las 6 cosas no se cumplen durante ninguna de las 70 semanas. Hay varias interpretaciones dentro del futurismo sobre exactamente cómo y cuándo los 6 asuntos en Daniel 9:24 se cumplen. Uno de los puntos de vista es que por lo menos la base del cumplimiento de los primeros 3 asuntos se logró por Jesús en la cruz. Sin embargo, la enseñanza futurista común es que la semana 69 terminó con la entrada triunfal 5 días antes de la muerte de Jesús. Por lo tanto, según la teoría del paréntesis de tiempo, Jesús murió en la brecha entre la semana 69 y la semana 70. Imagínense, el futurismo realmente enseña que 5 días después de que el reloj profético de Dios se detuvo, su Hijo murió en el Calvario. Esto coloca la muerte de Jesús fuera del plan profético de Dios. El futurismo no solo coloca a la iglesia en el paréntesis, sino que también coloca la muerte, sepultura y resurrección del Mesías en el paréntesis. Esto contradice directamente el hecho de que Dios planificó la muerte de Jesús antes de la fundación del mundo. Pedro hizo referencia a la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya provisto desde antes de la fundación del mundo. El futurismo enseña que la semana 70 es una tribulación futura seguida por el milenio. A pesar de que los futuristas no están de acuerdo en todos los aspectos de los 6 asuntos de Daniel 9:24, parecen tener unanimidad al decir que por lo menos algunos de los 6 asuntos no serán plenamente realizados hasta el milenio. Esto presenta un problema real. Según el mismo programa del futurismo, el milenio viene después de la semana 70. Así que, si cualquier cosa en Daniel 9:24 será cumplida durante el milenio, sería otra vez fuera de las 70 semanas, que son los límites para cumplirlo todo según la profecía. En Daniel 9:24 se indica que todos los 6 asuntos tienen que cumplirse dentro de las 70 semanas, no fuera de las 70 semanas. A pesar de que maestros futuristas manejan los 6 puntos en Daniel 9:24 en maneras diferentes, parece que todos colocan la mayoría del cumplimiento
o en la brecha misma o después de la semana final, pero nunca durante las 70 semanas. Esto sencillamente no satisface los requisitos de la profecía. En vez de aceptar tal teoría, es más aceptable creer que Dios sí sabía lo que él profetizó. Es mucho más fácil creer que Daniel 9:24 se cumplió por Jesús exactamente a tiempo, en su primera venida. El punto de vista futurista admite que en ninguna parte de la Biblia se profetiza la reconstrucción del templo después del año 70, después de Cristo. ¿Sobre qué entonces se basa la presunción de que habrá un tercer templo, por no hablar de un cuarto templo en el milenio? Se dice que Daniel 9, Mateo 24, Segunda Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 11 no pueden cumplirse sin un templo reconstruido. Los primeros dos textos, Daniel 9 y Mateo 24, son ejemplos excelentes de la necesidad de examinar la profecía en su contexto. A pesar de que el futurismo presta muy poca atención a Daniel 9:26, está de acuerdo que Daniel 9:26 hace referencia a la destrucción del segundo templo en el año 70 después de Cristo. Sin embargo, la interpretación futurista dice que el siguiente versículo, es decir, el versículo 27 del capítulo 9, hace referencia a la destrucción de un tercer templo en nuestro futuro. Al leer solo casualmente a Daniel 9, 24 al 27, se resaltan tres grandes eventos históricos. Recuerde que cuando Gabriel habló este mensaje a Daniel, Jerusalén y el templo estaban en ruinas. En ese contexto, Gabriel predijo lo siguiente: 1. Jerusalén y el templo serían reconstruidos. 2. El Mesías, Cristo, llegaría y moriría. 3. La ciudad y el templo serían destruidos otra vez. Ahí está. ¿Notó usted que entre los versículos 26 y el 27 el templo fue reconstruido otra vez? No, no lo pudo notar porque no está allí. Aún la interpretación futurista reconoce que Daniel 9 habla de una sola reconstrucción de Jerusalén, la que tiene su cumplimiento registrado en los libros de Esdras y Nehemías. Puesto que no se anuncia una segunda reconstrucción, el versículo 27 necesariamente ofrece más detalles de la destrucción predicha en el versículo 26. Hay los que hoy día tienen sumo interés en ver el templo en Jerusalén reconstruido. Aunque fuera reconstruido, no sería el cumplimiento de ninguna profecía de las Escrituras. Ninguna existe. Tampoco sería aprobado por Dios. Al contrario, sería un desafío directo contra el mismo Dios que utilizó a los romanos para destruir el templo en el año 70 después de Cristo. Si los judíos ofrecieran toros y machos cabríos otra vez, sería un insulto absoluto contra el Mesías, Jesús, quien hace 2000 años ofreció el sacrificio perfecto tanto para el judío como para el gentil, en la cual voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y en verdad, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo,
habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se ha sentado a la diestra de Dios. Los últimos dos textos que el futurismo utiliza para presumir un futuro templo reconstruido, 2 Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 11, son ejemplos excelentes de la necesidad de establecer la sana doctrina de las Escrituras antes de intentar interpretar la profecía. Ambos textos hablan del templo, santuario de Dios. Ambos textos son parte del nuevo pacto. El templo de piedra en Jerusalén dejó de ser el templo de Dios cuando Dios mismo rasgó en dos el velo interior a la muerte de Jesús. Aquel templo fue destinado a destrucción, como Daniel y Jesús lo profetizaron. No hay ninguna escritura que profetice una reconstrucción después de eso. En el nuevo pacto hay un nuevo templo. Pablo preguntó a la iglesia en Corinto: ¿no sabéis que sois santuario, templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Le dijo a la iglesia en Éfeso: así que ya, sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un santuario, templo sagrado en el Señor. Efesios 2, versículos 19 al 21. Con la sana doctrina apostólica no hay licencia ni hay necesidad para fabricar otra reconstrucción del templo judío de piedra. Tanto 2 Tesalonicenses 2 y Apocalipsis 11 contienen profecías acerca de la iglesia del Señor. Aquella iglesia es donde Dios mora ahora. Esa iglesia es el templo de Dios. Qué mucha oposición enfrentó, qué muchos obstáculos él tuvo que vencer. Sin embargo, lo hizo. Jesús cumplió lo que vino a hacer. Los judíos no podían detenerle. Satanás y todos sus demonios no podían frustrarle. El mismo Hades no podía detenerlo. Jesús cumplió lo que vino a hacer. La noche que él fue entregado, Jesús le dijo al Padre: he llevado a término la obra que me diste a realizar. Juan 17:4. Él había acabado todo hasta ese momento y estaba preparado para terminar lo que estaba por venir pronto. Previamente, él había dicho a los apóstoles: he aquí, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será escarnecido. Después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Lucas 18, versículos 31 al 33. Los profetas lo predijeron, Jesús lo predijo, Él lo hizo. Los apóstoles predicaron que Jesús cumplió lo que vino a hacer, porque los habitantes de Jerusalén las cumplieron las palabras de los profetas al condenarle y pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que estaban escritas acerca de él, bajándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Y nosotros también os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres, Dios la ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Todo en el ministerio de Jesús se cumplió de acuerdo al plan. El rechazo de parte de los judíos había sido profetizado, era parte del plan. Su muerte había sido profetizada, era necesaria para redimirnos del pecado. Los judíos
no podían detener a Dios para que no cumpliera sus promesas, ni tampoco pudo hacerlo Satanás ni el Hades. Creemos en Jesús y lo seguimos precisamente porque estuvo dispuesto y capaz de hacer lo que vino a hacer. Jesús lloró, no por sí mismo, sino por Jerusalén. En el ojo de la mente saltó su crucifixión que se aproximaba rápidamente y se enfocó en la destrucción total de la santa ciudad programada para el año 70 después de Cristo. En menos de una semana la ciudad clavaría a Jesús en la cruz. Sin embargo, Jesús no lloraba porque era un fracaso. Lloraba porque los judíos fallaron en reconocer a su Mesías que los amaba. El futurismo reclama que por el rechazo de Jesús por los judíos, Dios hizo un cambio drástico en sus planes. Reclama que el reino predicho por Daniel tuvo que ser pospuesto por miles de años. Jesús, el maestro real de la profecía, tenía otro punto de vista muy diferente. Él nunca dijo que el rechazo de los judíos causaría que el reino fuera pospuesto. Nunca. Más bien, él dijo que el rechazo de los judíos causaría la destrucción total de Jerusalén. Escuche las palabras de Jesús. Y cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo: vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te derribarán a tierra y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Los judíos no conocieron el tiempo. Era el tiempo para la llegada del Mesías, era el tiempo para la llegada del reino, era el tiempo para cumplir muchas grandes profecías. Dios visitaba a su pueblo, pero Jesús acusó a los judíos de no entender el tiempo de Dios. Si tu hija pequeña no supiera leer la hora, ¿detendría el reloj hasta que aprendiera? Absurdo. Tampoco Dios detuvo su supuesto reloj profético cuando los judíos no sabían leer la hora. Más bien, destruyó su ciudad. Daniel ya lo había profetizado. Dios sabía siglos antes cuál sería la reacción de los judíos. Con Dios todo estaba exactamente a tiempo, pero los judíos no podían leer la hora. ¿Podemos leer la hora hoy día? La teoría del paréntesis o del lapso está patas arriba y al revés. ¿Por qué? Porque el futurismo ha colocado el eterno plan de Dios entre paréntesis, mientras hacen que el plan que Dios puso entre paréntesis sea su plan principal. Es decir, según el futurismo, el plan de Dios para con los judíos es el tema principal de la profecía bíblica. Según este punto de vista, la edad del Evangelio en que nosotros vivimos es sencillamente un paréntesis entre el trato de Dios con Israel en el pasado y el trato de Dios con Israel en el futuro. Sin embargo, la Escritura claramente sostiene el punto de vista opuesto. El tema principal de la Biblia es el plan eterno de Dios para la época de la Iglesia. Lo que estaba en paréntesis era el antiguo pacto de los judíos. El libro de Gálatas fue escrito porque algunos de los primeros cristianos no entendieron el lugar correcto para la ley mosaica, así como tristemente muchos mal llamados judíos mesiánicos tampoco lo están entendiendo y están confundiendo al pueblo de Dios con sus mentiras y sus herejías. No entendieron la verdadera doctrina de una brecha. No entendieron de qué se trataban las promesas a Abraham.
Pablo les explica, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Las Escrituras previeron la salvación de los gentiles. Todas las naciones son bendecidas en Abraham. ¿Cómo? Por medio de la predicación del Evangelio. Los judíos eran un envase usado por Dios para llevarnos al Salvador. Pablo sigue explicando en Gálatas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como refiriéndose a muchas, sino a uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La promesa fue hecha a Abraham. El cumplimiento vino por medio de Cristo. El paréntesis verdadero en la Biblia es el lapso de tiempo entre Abraham y Cristo. Escucha el próximo versículo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga como para invalidar la promesa. He aquí el orden de los eventos. 1. El pacto y la promesa dados a Abraham. 2. La nación judía recibe la ley. 3. Cristo cumple la promesa a Abraham. La ley, el asunto número 2, llenó la brecha. Así que surge la pregunta, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien estaba destinada la promesa. He aquí la brecha, el paréntesis que enseña la Biblia. La ley de Moisés es el paréntesis entre la promesa a Abraham y el cumplimiento de la promesa por medio de Cristo. El paréntesis verdadero de Dios no envolvía ningún reloj defectuoso, no hubo ningún cambio de planes, no hubo ninguna sorpresa para Dios. Él sabía de antemano, desde antes de la fundación del mundo, que su pueblo iba a rechazar a su Mesías. Todo sucedió a su tiempo según fue planificado. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La muerte de Jesús no abre un paréntesis, sino que cierra el paréntesis divino que Dios colocó entre Abraham y Jesús. Cuando Jesús murió, el reloj profético de Dios no se detuvo. Fue la ley mosaica la que sí se detuvo. Esa ley fue clavada en la cruz del Calvario. Los sacrificios aceptables en el templo cesaron. El velo del templo se rasgó en dos. Todo sucedió según el tiempo de Dios. Dios les dio 70 semanas a los judíos. Les dio exactamente 490 años. Ningún reloj engañoso puede extender aquel tiempo. Jesús les dijo a los judíos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Antes de que los 490 años fueran cumplidos, su destino estaba sellado. No hubo problema alguno con el reloj de Dios. El problema fue con los judíos. No sabían leer la hora. Dios sabía de antemano que los hombres rechazarían a su Hijo. Fue profetizado en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra
y los príncipes conspiran juntamente contra Jehová y contra su ungido, Mesías, Cristo, el que mora en los cielos, se reirá. Esta profecía notable se cumplió cuando Jesús vino a la tierra la primera vez. En Hechos, capítulo 4, versículos 25 al 28, podemos leer donde los apóstoles citan y explican una porción de estos mismos versículos. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿a qué fin se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Acudieron los reyes de la tierra y los príncipes se coaligaron contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente salieron en esta ciudad contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu designio había predestinado que sucediera. ¿Paró Dios su reloj? ¿Cambió Dios sus planes? De ninguna manera. Más bien, Dios hizo exactamente lo que Él había predestinado que sucediera y se rió de los que se opusieron a su ungido. Pero espere, esta no es la historia completa. A través de la Biblia, Dios siempre ha trabajado con un remanente. Algunos judíos sí leyeron la hora. Ellos tomaron ventaja del día de salvación que había sido profetizado por tanto tiempo. Fue en Jerusalén de los judíos que la iglesia comenzó. Los 12 apóstoles eran todos judíos. Los primeros 3,000 convertidos eran todos judíos. Poco después el número de los convertidos creció para llegar a ser 5,000 hombres, todos judíos. La mayor parte del nuevo pacto fue escrita por judíos. Es exactamente como Pablo preguntó y respondió: ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. El Evangelio y la Iglesia no son meramente un programa insertado entre paréntesis. Son el verdadero programa eterno de Dios, abierto aún todavía, tanto para los judíos como para los gentiles. Son el propósito principal de la promesa a Abraham. Son la razón por la cual Jesús vino a la tierra. La profecía de las 70 semanas de Daniel ha sido cumplida gloriosamente. Gloria a Dios. Dios los bendiga.